temas que nos conmueve, que nos tiene además ocupados, preocupados, tiene que ver con el crimen organizado, con lo que está pasando en nuestro país, y muchas veces estamos acostumbrados, cuántos narcofunerales hemos visto, pero yo creo que hay unas imágenes que a mi juicio marcan esta semana, y lo que uno podría decir, un funeral de jóvenes, potente, no sé, como que yo me quedé como con pocas palabras, la verdad. ¿Y quién mejor para conversar con esto, sobre esto, con Marcelo Sánchez? Has venido otras veces, tú eres de la Fundación San Carlos de Maipo, que hace décadas, no sé cuánto tiempo están trabajando con niños en exclusión social, que dices tú, con niños que están también involucrados o han sido absorbidos también por el narco. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcelo. No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que a nosotros nos pasó lo mismo. Uno tiende a normalizarlo. No es la primera imagen que hemos visto de esta naturaleza, pero... Partamos con las imágenes de las que estamos hablando, Marcelo, porque yo creo que son las imágenes que a muchos y muchas les tocó ver, que son este funeral. Es un funeral donde yo no veo ningún adulto. Aquí no hay ningún adulto. Es muy impresionante, es como si estuvieran niños, como a mí me impresiona, como adolescentes. Ahí hay un joven que tiene 15 años que murió. Ahí hay armas, y después vemos estas otra toma más tarde, vemos cómo estos jóvenes ponen además un tusi sobre el ataúd y consumen ahí. No sé si se puede escuchar también, porque se escucha como música, hay música urbana también de fondo. Sí, mira, claro. Ahí está, mira. Son carretes, bala. Aquí hay muy, o sea, como... es como que me... No hay ningún adulto, ¿no? Yo no veo ningún adulto. Yo tuve la sensación, ¿qué es lo que ves tú ahí? Yo veo abandono. O sea, claramente ahí no hay adultos, no están los padres, no está la comunidad, no está el Estado, no hay nadie. Están los niños a su propia suerte. Veo vidas que son consideradas desechables. Tú cuando hablas con niños que están involucrados en redes del delito, su perspectiva de vida son los 25, los 30 años, ya consideran que eso es vivir mucho. Y eso te hace mucho sentido cuando se meten en estos itinerarios delictivos que terminan matando a alguien, que el valor de la vida para ellos no tiene sentido. Entonces, cuando tú ves esta puesta en escena tan ritualística, donde tú ves la droga, donde ves la música, fíjate, no solamente la música urbana, la letra que está diciendo, o sea, ¿quién te protege realmente? La música que tienen de fondo habla de la protección. ¿Quién te protege cuando nadie te protege? Está diciendo esa música de fondo. Decía eso. Ay, entonces lo que está detrás es ese cuestionamiento, o sea, esto de que algo tan sagrado como es un funeral está ritualizado de una manera distinta, donde estás consumiendo droga, donde estás escuchando música urbana, donde la música urbana... Todos están grabando, no sé si te fijas, todos están grabando, como que en el fondo conviven como sobre ese ataúd, como si fuera, no sé si podemos como ver esas imágenes también como si fuera parte... Me pasó que hablamos mucho del crimen organizado, y finalmente no entendemos o no podemos visualizar, y con esto no estoy justificando ninguna de esas cosas que en el fondo, porfa, en temas de, no vemos que aquí es como estos niños, jóvenes, adolescentes somos como es como carne en el fondo fresca que entra a una moledora. Tal cual. Eso es. Y es parte de la naturalización que promueve el narcotráfico. Si estos códigos que se están utilizando son códigos que implanta el narcotráfico. Lo hace, ¿te acuerdas tú cuando inicialmente empezaron a usar los fuegos artificiales como para decir que la droga había llegado? Bueno, después lo empezaron a usar para los narcofunerales, nos arrebataron la alegría de los fuegos
fuegos artificiales, lo transformaron en un hito delictivo, lo normalizaron para señalar el territorio. Lo mismo hicieron con la música urbana de suyo era una música que expresaba una realidad, pero empezaron a ver la oportunidad los narcotraficantes de entrar en esa música urbana para aprovecharla en la normalización delictiva. Lo mismo pasa en los funerales, lo mismo pasa en la ropa, lo mismo pasa en generar elementos identitarios para que los niños se sientan acogidos en esta banda, en esta organización, y sientan que pueden ser sustitutos perfectos de sus familias, de su comunidad, de la escuela. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque esto es, porque, a ver, las cifras de homicidio, las tasas de homicidio, las cifras de homicidio han subido. El subsecretario dijo ayer que llevábamos, ¿cuánto? 600, ¿o no? Es un 30% más que el año pasado. 30% más que el año pasado, sí, pero entre el 2014 y el 2020 los homicidios han subido un 70%. Sí. 70%. Sí, y el gran peso del alza ha estado después de la pandemia. ¿Y por qué? Porque aquí claramente hay un cambio en la estrategia, ¿Qué pasó? Un cambio en los actores. Desde hace alrededor de 5 años a la fecha, el narcotráfico ha ido mutando de manera muy significativa. El narcotráfico cambió su ruta. Las rutas tradicionales venían por el Paraguay, se introducía la marihuana, la típica, la índica, la sativa, que eran las que dominaban el mercado, etcétera, y de repente irrumpe por el lado de Colombia la nueva ruta del narcotráfico para promover la creepy. La creepy es una variedad de marihuana que es 7, 8 veces más adictiva, más fuerte que la marihuana tradicional. Y las incautaciones de creepy se han multiplicado por 10 en los últimos años. Ahora, con la ruta colombiana han ingresado carteles internacionales, lo hemos visto, Sinaloa, el Tren de Aragua, etcétera, que ya están operando en nuestro país. Antes la operación de los narcotraficantes eran operaciones familiares, de baja escala y en el territorio inconexada. De alguna forma no había esta relación entre las grandes bandas que tienen sí y que tributan hacia estas redes internacionales. Con Sinaloa, con Tren de Aragua, con esas organizaciones también ha entrado la importación de armas de grueso calibre que vienen desde México y que se internan junto con la ruta de la creepy. Se internan por más de 20 puertos que no son fiscalizados y que finalmente llegan y empiezan a distribuirse en los territorios. Por eso hoy día tenemos AK-47, M16, Glock, pistolas automáticas que empiezan a sustituir las pistolas modificadas, las recortadas o incluso las que se robaban a la gente que las tenía inscritas. Hoy día están empezando a predominar material de guerra. Y de ese salto, ¿dónde llegan a los adolescentes y a los niños casi? Bueno, precisamente lo que fue catalizando una vez que ya estaban instalados en el territorio fue que durante la pandemia hubo restricciones importantes a la logística del narcotráfico. Y por lo tanto el territorio era tremendamente importante para garantizar la continuidad en la producción y en la distribución hacia otros mercados que estuvieran mucho más próximos. Entonces, en la práctica hubo una disputa territorial que se aceleró producto de las restricciones logísticas que se dieron en la pandemia, y ahí empezamos a ver un incremento en las quitadas de droga, un incremento en las disputas territoriales entre bandas rivales. Cuando necesitas asegurar el territorio, el narcotráfico en todo el resto del mundo se divide en determinadas fases. La primera fase es de la ilusión de protección. El narcotráfico llega a una comunidad que está excluida socialmente, donde no entra la locomoción, donde no tienen acceso a la salud, a la educación, etcétera, y sustituye al Estado. Entonces va y le vende esta ilusión de protección a los habitantes del territorio para que cooperen eficazmente con la normalización del delito. Pero llega un momento en que se da esta disputa territorial y ya toman posición, y toman posición violenta, y necesitan entonces garantizarse que esa cooperación que antes tenían por esta ilusión de protección sea una cooperación ya ahora por la fuerza. Y para poder atemorizar y cooptar a la comunidad desarrollan distintas estrategias. Una de las estrategias es el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque secuestran a sus hijos, secuestran a sus sobrinos, secuestran a sus nietos. ¿Qué familia va a cooperar con la autoridad? ¿Qué familia va a luchar contra el narcotráfico si sabe que en sus redes
están secuestrados los niños y son la carne de cañón para los delitos más graves. Hoy día, por su condición de inhabilidad, muchos de ellos, o porque están bajo el alero de la ley penal adolescente, y desde la percepción del criminal tiene una menor carga punitiva, porque sabemos que la carga punitiva es fuerte, incluso en la ley penal adolescente, porque busca la rehabilitación del niño, pero el criminal no lo ve así, lo ve como penas que son menos gravosas, y por lo tanto carga el delito más violento al niño. Y precisamente para poder cargarlo, tiene que promover esta cultura de lo descartable, esta cultura de las vidas desechables. Tiene que tratar de hacer que el niño incluso consuma droga en el delito para que actúe con una eficacia violenta, reduciendo a la víctima, atemorizándola e incluso matándola para poder perpetrar su delito. Y ahí está lo grave. Entonces, esto no es casual, Andrea. Esto es una estrategia. Y es una estrategia que está subordinada al control territorial. Y hoy día lo grave es que estas organizaciones criminales se están distribuyendo territorialmente en una franja que perfectamente entran a dividir territorialmente la región metropolitana, el país, etcétera, porque tienen alto poder de armas, están territorialmente organizados, hay incapacidad para poder hacer la persecución criminal efectiva. Hoy día el fiscal Abbott decía, podemos investigar, pero la persecución penal efectiva requiere más recursos. Pero mira, otra de las cosas también quiero enganchar la estrategia sobre niños, niñas, adolescentes al tema de las encerronas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué sí está relacionado el robo de auto violento con el tema del narco? Que pareciera que no. Porque el narco es un negocio como cualquier otro. La diferencia es que el narco, o mejor dicho, como cualquier negocio, existen líneas que apuntan a la rentabilidad del negocio y existen líneas que apuntan al flujo de caja, por así decirlo. El narcotráfico es un negocio de rentabilidad, es un negocio de largo plazo, que se sustenta en la microdistribución. El retorno de esas platas es más inmediato en el tiempo, es mucho más lento. ¿Ya? El retorno de las platas que vienen de las encerronas, por la venta de repuestos, por la distribución y la venta y la exportación de vehículos a bajo precio, pero te permite generar caja inmediato, les permite sostener la actividad criminal. Son el negocio que les da el cash flow, son el negocio que hace que sea funcional el negocio del narcotráfico. Por lo tanto, el narcotraficante tiene una matriz. Tiene una matriz donde está el negocio inmobiliario para lavar dinero, donde está el negocio del lavado de activos, que es el negocio más por así decirlo, que requiere un mayor nivel de inteligencia en la persecución criminal. Tiene aquel negocio que es el que le genera recursos, las encerronas, los asaltos, los portonazos, todo eso, ya sea porque hay un mercado secundario que inmediatamente responde con la venta de los repuestos, con la venta de los vehículos, etcétera, o que generalmente también sirve a otro tipo de atracos, como por ejemplo asaltos, donde puedan obtener flujo de caja, y tiene el negocio que es más rentable, que es el negocio de la droga, pero administra esta matriz de negocio. Muchas veces los chicos no tienen idea de que están metidos dentro de esta estructura criminal que sirve al narcotráfico. Y hay una miopía muchas veces también de decir, mira, lo que está pasando es que están aumentando las encerronas, están aumentando los portonazos, pero no se logra entender cuál es la causa que está detrás. Y aquí la causa claramente es el narcotráfico. Y claramente ha cambiado las condiciones, Chile está avanzando de manera muy lenta, este delito muta rápidamente, está hoy día en condiciones donde antes era mucho más fácil poder haberlo enfrentado, estaba más atomizado, el poder de fuego era menor, hoy día la situación es distinta. Volviendo a los chicos que vimos ahí en esas imágenes, esos y muchos similares a ellos, la verdad que otra de las cosas que me cuesta entender mucho, esos niños, niñas y adolescentes tienen factores súper claros de riesgo. Sí, claro. Súper claros de riesgo. O sea, y si dejáramos de gastar tanta plata en tener más, en el fondo, de repente, más policía, más auto, y gastáramos en prevención o en rehabilitación, no sé cómo el término que le dice,
Pucha, hay algo que podríamos rescatar porque Sí. tienen características súper claras. ¿Cuáles son las características? ¿Cuántos niños y niñas o adolescentes son en este país? ¿Y por qué no podemos, en el fondo, dedicarle a eso? ¿Para qué eso que está ahí, que se transforma, lo que decís tú, en familia, en identidad, en pertenencia? Esos cabros van a seguir matando, no lo digo con ningún ánimo de escandalizar ni nada, porque no tienen nada que perder, porque les da lo mismo. Entonces, ¿cuáles son esos factores y cuántos niños y adolescentes están en esa condición? Mira, al año delinquen en total del orden de los 21.000 a 22.000 niños, de los cuales un 17% son refractarios. Desarrollan trayectorias delictivas que explican el 50% de todos los delitos que cometen los niños. Por lo tanto, y son ellos los que parten con el hurto simple, después el hurto agravado, después delitos contra las personas y pueden llegar hasta el homicidio. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra del orden de los 5.000 niños, Claro, donde nosotros como política pública podemos hacer totalmente. mucho. Y que además todo el mundo, o sea, que en un fondo también están en los registros. Están en los Han registros estado detenidos no sé cuántas veces. o han estado en claro. los sistemas de protección, Sí, pues, han estado en el exactamente. Sename. Exacto. Entonces, por Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a eso? Fíjate que nosotros el año 2015 con Sociología de la Católica levantamos un estudio de trayectorias delictivas de los niños que habían pasado por sistemas cerrados y semicerrados del Sename. 2 de cada 3 niños desiste del delito en la medida que vuelve al colegio. 2 de cada 3 niños desiste del delito en la medida que vuelve a vivir con una familia prosocial. Por lo tanto, la gran mayoría de estos niños tiene un camino, pero necesitamos programas que apoyen la retención escolar, que apoyen el reingreso educativo y programas con garantía, con evidencia. Si tú miras los programas, ahora en septiembre, antes del presupuesto, la DIPRES va a presentar la evaluación de los programas sociales. Si tú miras la evaluación de los programas sociales que han estado en Sename en materia de reinserción, todos tienen diagnóstico insuficiente, todos son programas que tienen evaluaciones negativas. Claro. Entonces necesitamos una oferta, pero que tenga evidencia, que tenga resultados. Y la otra cosa, nos queda poco tiempo porque aquí vuelve a salir súper interesante y potente lo que nos dijiste, es decir, que o sea, efectivamente estamos hablando de 5.000 niños, niñas y adolescentes que son totalmente recuperables si realmente hiciéramos una inversión social en ellos, de calidad, que es lo que estás diciendo. ¿Qué pasa con todas estas ideas de queremos más gente presa, todas estas cosas, como todo esto en el fondo, más mano dura, o se está haciendo algo ahora que tiene algún sentido nuevo, O sea, distinto? Hay iniciativas muy potentes, muy poderosas que ha desarrollado ya la Subsecretaría de Prevención del Delito hace 2 gobiernos para atrás, que es el sistema Lazos, que se ha ido desarrollando, que está la terapia multisistémica, que ha mostrado resultados sobre el 80% de reinserción, de rehabilitación de los chicos. Es tremendamente importante, pero son programas que son caros, que requieren alta cobertura, que requieren estar en los territorios. Hacia allá tenemos que ir. 3 variables fundamentales: apoyar a las familias, tener programas que garanticen la inclusión escolar y apoyo en la salud mental. No es posible. Hay niños que trabajan, que nosotros hemos conocido, que están pidiendo una evaluación psiquiátrica desde hace 2 años. En el intertanto los han echado del colegio, han empezado a consumir, etcétera. Estamos llegando demasiado tarde. Tenemos que apostar por la salud mental, tenemos que apostar por la escuela, tenemos que apostar por la familia. Son 3 ejes que nos van a garantizar el desistimiento delictivo. Bueno, Marcelo Sánchez, siempre es un gusto conversar contigo, entender, además profundizar sobre esta materia. Tú eres el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que está hace décadas trabajando con niños en situación de exclusión social. Aquellos además que quieran ayudar y colaborar con la Fundación, ¿dónde se pueden contactar? www.fsancarlos.cl. La verdad es que nosotros tenemos... La principal fuente de ayuda que pueden hacer es colaborando con los consejos comunitarios que están en los territorios donde estamos trabajando a través del modelo Comunidades que se Cuidan. Ellos son los líderes vecinales, líderes locales que están preocupados por el desarrollo positivo de la infancia, y ellos a través de la página web que está en contacto, nosotros podemos ponerlos a colaborar en los territorios de Quilicura, en los territorios de Lo Espejo, en los territorios de San José de Maipo y en Peñalolén, donde está implementándose este modelo preventivo que tiene más de 30 años, que hemos trabajado con la Universidad de Washington y que apunta a aquello que te estaba comentando, que tengan programas, ofertas con garantía de resultados.
Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Y nosotros una pausa y seguimos acá con más Cadena Nacional. Estás en Día X, ya lo sabes.